Muy buenas noches, señores, bienvenidos, bendito Señor, gracias, porque has permitido, bajo tu misericordia, que estemos aquí nuevamente, comunicándonos contigo por medio de la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que cada día nos enseñas más y más de ti, pero sobre todo cómo comportarnos y hacer tu voluntad. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y pedimos que tu Espíritu nos acompañe y que el mensaje que tienes para cada uno de nosotros sea claro y que podamos ponerlo en práctica. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Pues de nueva cuenta ya estamos aquí. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 38. Y el Señor dice así, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esta es la exclamación que debemos expresar en todo tiempo y circunstancia, porque nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores eternamente nos busca para que estemos con Él, ya que en todo momento podemos cumplir lo que escrito está. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. Esta es la mejor forma de estar en comunión con el Eterno. Aleluya. Así es, adorándole, bendiciéndole, alabándole, pero sobre todo orando para estar en la comunicación siempre con Él. Ahora sí, vámonos directo a la lectura. Vamos a comenzar con el capítulo 28 del libro primero de Samuel, y escrito está: Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: Ten entendido que has de salir conmigo a campaña, y tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: Muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: Por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Saúl y la divina de Endor. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: Búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y se fue con dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y no me hagas subir, y me hagas subir a quien yo te diga. Y la mujer le dijo: He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los abocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por el Señor diciendo: Vive el Señor, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿A quién te haré venir? Y él respondió: Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clavó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿Por qué me has engañado, pues tú eres Saúl? Y el rey le dijo: No temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: He visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿Cuál es su forma? Y ella respondió: Un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel, y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me preguntas a mí si el Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo? El Señor te ha hecho como dijo por medio de mí, pues el Señor ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David, como tú no obedeciste a la voz del Señor ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec. Por eso el Señor te ha hecho esto hoy. El Señor entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarán conmigo tú y tus hijos, y el Señor entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera le dijo: He aquí tu sierva ha obedecido tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras
que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó, y coció de ello panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Capítulo 29 del primer libro de Samuel. El Señor dice así: Los filisteos desconfían de David. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está cerca en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿No es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: Despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la Grecia de su señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo: Vive el Señor, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día en que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿Qué he hecho? ¿Qué has hallado en tus siervos desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: No venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándose al amanecer marchen. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Capítulo 30 del primer libro de Samuel. Escrito está: David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos de mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David, y David consultó al Señor diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David y él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar al torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos, y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿De quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: Yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los Ereteos y de Judá, y el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿Me llevarás tú a esa tropa? Él dijo: Júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente.
Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes, que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David a todos los a todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y que no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que se habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagan eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién los escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para ustedes del botín de los enemigos del Señor. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa y en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Capítulo 31 del libro primero de Samuel, escrito está. Muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatad y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propio escudo, su propia espada, y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció que al siguiente día, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron ahí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Con eso terminamos la lectura del día de hoy de los capítulos de primero de Samuel, y también terminamos el primer libro de Samuel hoy. Saúl no fue un buen rey, siempre hizo su voluntad. En vez de hacer la voluntad de Dios, él se preocupó más por hacer las cosas a su manera. Sabemos que Dios había prohibido que se consultara a adivinos o hechiceros, y mucho menos a los que tenían comunicación con los muertos. Y Saúl, haciendo a un lado todo lo que la ley de Moisés le había mandado, fue y consultó a una divina de Endor. Ahora, ¿es verdad que se puede uno comunicar con los muertos? Porque aquí estamos viendo que Saúl habló con Samuel. Bueno, hay 2 versiones que los eruditos y los historiadores bíblicos mencionan esta. La primera de ellas es que Samuel
sí regresó con permiso de Dios a explicarle, ¿cómo se llama? A Saúl que iba a morir y que iba a perder la guerra contra los filisteos por todo lo que había hecho. Sin embargo, los detractores de esta teoría tienen un punto a su favor, el decir que Dios jamás permitiría que se quebrantara su ley consultando a un hechicero, a un adivino, o que un muerto pudiera regresar a la tierra. La versión más extendida acerca de que si Samuel regresó a hablar con Saúl, la versión que los eruditos bíblicos comparten y que yo también comparto, es de que fue un demonio el que le habló a Saúl, un demonio que le metió miedo, un demonio que la acobardó, un demonio que le metió dudas, porque Dios no iba a permitir que un muerto regresara a hablar con Saúl, sino más bien que fue un demonio aprovechando la oportunidad, generalmente, no, más bien dicho, siempre que los adivinos o los que se comunican con los muertos, los famosos medium, en realidad se están comunicando con espíritus infernales, con ángeles caídos, con espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque los muertos están gozando en la presencia del Señor y todos aquellos que contestan a las invocaciones son espíritus inmundos. Un cristiano jamás de verdad tendría por qué andar haciendo estas aberraciones a los ojos del Señor, andar consultando a divinos o andar consultando mediums. Eso es una verdadera tontería. Los cristianos que creen que están poseídos, los cristianos que creen que en su casa hay fantasmas y duendes y todo ese tipo de bichos raros, en realidad ni son cristianos por andar teniendo ese tipo de pensamientos. Un cristiano de verdad sabe que a donde va con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso nosotros ningún cristiano de verdad medianamente estudiado tendría por qué andar consultando a los muertos. Eso es una aberración a los ojos del Señor. Lo que nosotros debemos hacer es confiar en el Señor. Saúl dice que no le, ¿cómo se llama? Que el Señor no le contestaba. En realidad Saúl no lo escuchaba. Él escuchaba su propia voz y él escuchaba lo que él quería hacer. Dios siempre contesta las oraciones con un sí, con un no, con un espérate, pero siempre las contesta. Entonces, realmente Saúl no es que no le contestara a Dios, sino que no escuchaba la voz de Dios, que le estaba diciendo que todas las cosas que estaban haciendo no eran agradables a sus ojos. Aún así, la muerte de Saúl y de sus hijos fue muy cruel. Una muerte, Saúl se quitó la vida, sus hijos murieron en el campo de batalla. Es, son este tipo de situaciones que él ofreció holocaustos, que él no obedecía lo que le decía el Señor, ni lo que le decía Samuel. Siempre hizo su voluntad, nunca escuchó la voz de Dios, ni escuchó los consejos de Dios, porque Dios le respondía y le decía lo que estás haciendo está mal. Sin embargo, él siempre hizo su voluntad. ¿Está con el Señor? No lo sabemos. Yo me inclino a creer que sí, porque fue elegido por el mismo Dios. Estará ocupando un cargo menor en el cielo, pero estoy seguro que la misericordia de Dios lo alcanzó si tuvo tiempo de arrepentirse, aunque no lo dice la palabra. Bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy, la lectura del libro primero de Samuel. El día de mañana, si Dios lo permite, estaremos empezando con 2 libros nuevos. Ya les debo un montón de introducciones. Bueno, no nada más les debo Marcos y Samuel, pero lo bueno es que Samuel era un solo libro, así que espero que el día de mañana podamos hacer, y los 2 libros que vamos a empezar. Pero bueno, bendito Señor, gracias, porque tu palabra nos muestra cómo debemos comportarnos, cómo debemos caminar en santidad, cómo podemos hacerlo agradable de tus ojos. Señor, danos la fuerza para confiar en ti, para depender de ti, y no andar haciendo cochinadas que no te agradan, Señor, no andar cometiendo aberraciones que no están en tu palabra. Te damos gloria y honra, Señor, porque mientras más leemos de la lectura de tu palabra, más vamos comprendiendo todos los delitos y pecados en los que estábamos muertos. Sin embargo, nos has redimido y nos has justificado, nos has elegido para estar contigo en la eternidad, pero sobre todo nos enseñas a caminar asidos de tu mano. Gracias, bendito Padre, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean siempre y por siempre. Amén. Que Dios los bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.